Adorni, el flamante jefe de gabinete de ministros. Jamás soñé que iba a decir o que iba a hacer esta presentación. Bueno, para el que no lo sabe, hemos trabajado juntos. Hemos sido compañeros de trabajo durante mucho tiempo. Jefe, no. Bueno, eras el conductor. Era el conductor del programa. Un mero columnista. Bueno, pero un columnista. Bueno. Indudablemente, muy bueno. Viaje del presidente, 5 y 6 a los Estados Unidos. ¿A qué? ¿A qué va? Bueno, va a un foro, va a una reunión con empresarios, va a... también después tiene otra charla en otro encuentro ese mismo 6. En realidad viaja el 5, pero las actividades las tiene el 6. Son todas el 6, ok. Después entiendo que viaja, ahora busco si tengo la agenda, creo que después viaja a Nueva York y después va a la Asunción. No es solamente a la Florida. No, es una agenda que termina en... Espera, porque... ¿Va a la Asunción del presidente de Bolivia? Dame un segundo que mira, en vivo y en directo te leo la agenda. Total, tenemos tiempo, ¿no? Sí, total. No te hagas ningún problema. Dame un segundo. Ahí está. Bueno, no la tengo. Pensé que la tenía y no la tengo. Pero va a la Asunción. Sí, pero va a Miami, de Miami a Nueva York y de Nueva York a Bolivia. Sí, las agendas no, la agenda del presidente no está cerrada. Por eso siempre lo aclaraba en conferencia de prensa, siempre la damos a conocer el mismo día del viaje, un día antes, porque siempre hay alguna reconfiguración, pero en principio sí, va a la Asunción en Bolivia. ¿Cómo le cayó que el expresidente... Y el sábado regresa a Argentina. ¿Cómo le cayó que el expresidente Macri haya dicho que usted es un hombre sin experiencia para el cargo? Bueno, el presidente Milei era un hombre sin experiencia también para el cargo de presidente, ¿no? Y también no tenía experiencia cuando se lo votó como diputado. Son apreciaciones, a mí me da mucha pena porque creo que un expresidente, y lo digo para todos los expresidentes, tienen que construir y tienen que apoyar. Más que el armado del gabinete, como él bien sabe, depende del presidente de la nación. Él también lo sufrió, como presidente. Bueno, y él eligió cuál fue el gabinete que lo quiso acompañar durante los 4 años. Se eligió en su momento como jefe de gabinete a Marcos Peña. Incluso entiendo que tenía muchas críticas por la elección en su momento de Marcos Peña. A mí me dio pena en lo personal, primero porque las pocas veces que me lo he cruzado siempre ha tenido fue muy gratificante para mí, que él siempre valoraba mi trabajo. Yo estos 2 años tuve mucha gestión. De hecho, una de las que más se achicó en el Estado y de la que más eficiente se hizo fue precisamente la Secretaría de Comunicación, que era un desastre en la época de Alberto. Pero bueno, le tomo el desafío al presidente Macri. Veremos cómo me va. Si me va bien, le diré que estaba equivocado y por ahí tiene razón él. Pero me parece que es muy injusto prejuzgar antes de que las cosas pasen. Aparte, con ese criterio, digamos... debería ser presidente de la nación Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Que gobernaron 20 años, digo. O sea, si fuese por una cuestión de experiencia, me parece que es bastante injusto. ¿Y por qué usted dice que conoce bien, profundamente, la gestión en cada uno de los ministerios? Explíquelo, cuéntelo. Bueno, porque es lo que hacía precisamente en el área de comunicación. Más allá de mi vocería, digamos, yo tengo hasta hoy, porque hoy estoy renunciando, hoy envié mi renuncia, tenía a cargo toda la comunicación del gobierno, más allá de los medios públicos, y en esa comunicación del gobierno, la razón de por qué el gobierno comunicó tan bien con sus diferentes métodos, especialmente con la vocería de estos 2 años, es porque yo estaba metido, involucrado en cada área del gobierno, ¿no? En cada ministerio, en cada secretaría, en cada subsecretaría, y entiendo bien qué es lo que pasaba o qué es lo que pasa en cada ministerio. Y aparte porque, bueno, en esta segunda parte, como le llamamos nosotros, del primer mandato, nos vamos a dedicar a empujar la gestión. La gestión está parada. Lo he escuchado de empresarios. ¿No? Tuvimos unos meses complicados donde tal vez la agenda no fue la que nosotros hubiésemos querido, ¿no? Como venían pasando, que veníamos contando los avances del gobierno y lo que pasaba en la diaria, pero era un gobierno más a la defensiva. Ahora, cuando vos enfrente tenés gente que
lo único que quiere es dañarte, bueno, parte de tu tiempo lo dedicás a que no te dañen, ¿no? Y a que precisamente la gestión continúe y en nuestro caso llegar a las elecciones que nosotros sabíamos que iba a ser un punto de inflexión y que, fíjate que de repente no hay más ataques, ¿qué pasó? De repente no hay más... Todo lo que venía pasando en los últimos 4 meses desapareció, bueno, raro, ¿no? Sí, es raro. ¿Cómo se baja el riesgo país? De casi 700 a llevarlo a un número normal, lógico, con un país como 400, 300. Bueno, ¿cómo van a hacer? ¿Qué van a hacer? El riesgo país lo que muestra es la expresión de la, si se quiere, de la... No me quiero poner muy técnico, pero básicamente lo que muestra es qué riesgo tenés versus los bonos del tesoro, en este caso americano, pero digamos que básicamente lo que muestra es tu capacidad de repago, digamos, o qué tan confiable sos. Cuando vos tenés equilibrio fiscal sostenido, vos lo que le estás diciendo al mercado es que vos siempre vas a tener para pagar tus deudas. Porque si vos tenés superávit financiero, es porque vos estás pagando, con lo que te ingresa, estás pagando los gastos del Estado y además estás pudiendo afrontar los intereses de la deuda. Nosotros el problema que tenemos, yo creo que la tarea más grande que tuvo y que tiene este gobierno es recuperar lo que es más difícil de recomponer, que es la confianza, ¿no? Que se había perdido en los últimos meses del gobierno. No. El gobierno iba a una crisis. No. Estaba a punto de una corrida cambiaria. No, el programa era lo suficientemente sólido como para que eso no pase. Por supuesto que vos tuviste volatilidad en los últimos meses, porque vos te acercabas a una instancia donde la sociedad iba a elegir hacia dónde ibas. Si ibas al camino cubano, digamos, o venezolano, o si, a pesar de las dificultades, seguías transitando un camino hacia la normalidad. Y en ese temor, y en virtud de los múltiples ataques que recibimos, es razonable que cuando vos ves un país que estaba ante una remota posibilidad de que la gente mire por el retrovisor y decida volver hacia el horror, bueno, es lógico que vos tengas volatilidad en los mercados, que tengas problemas con el riesgo país, que tengas problemas con el tipo de cambio, y es lógico también en una Argentina donde se le ha estafado a la gente en un sinfín de oportunidades, que ante ese riesgo mucha gente haya querido resguardarse en gente dólar. Común, el minorista. O que hayas dicho vos como, no sé, como si sos almacenero, que hayas dicho, y bueno, yo la verdad es que quiero guardarme la plata y no comprar latas de tomate ni paquetes de fideo porque realmente temo a lo que pueda pasar. Y nosotros dijimos, creo que Federico Sturzenegger lo definió como el riesgo KUKA, pero no es ni más ni menos que el riesgo de que venga la irracionalidad. Eso se notó inmediatamente el lunes después de la elección, cuando el riesgo país bajó de golpe 400 puntos. Bueno, pero no es irracional eso. Sí. Lo que quedó demostrado es que eso fue muy impresionante. Nosotros decíamos la verdad, el riesgo país no partía de la base que había algo mal hecho en el programa económico. O que éramos unos delirantes fiscales, o que íbamos a un país donde que el país no pueda pagar sus deudas en el futuro. No, el problema es que del otro lado tenías a los orcos atacándote. Entonces, el mercado no sabía bien cuál iba a ser la definición. Nosotros sí lo sabíamos, pero el mercado no. Y primó la cordura, digo. O sea, la gente apostó por, a pesar de todo el esfuerzo que estaba haciendo la gente y que está haciendo la gente entendió que para cruzar el río había que seguir caminando, que no había que volver atrás. Y por eso tuviste la baja brutal del riesgo país, que creo que fue la más importante en la historia. Sí, eso fue una cosa muy impresionante porque fue en un mismo día. Pero nosotros lo avisamos, que el día 27 de octubre el riesgo que te engrosaba las variables más difíciles, como la del riesgo país, por ejemplo, el tipo de cambio, se iban a normalizar. ¿Van a empezar a comprar dólares? Bueno, el esquema de bandas no se cambia. Se compra dólares en tanto y en cuanto o se venden pesos cuando es que el esquema no se modifica. Okay. Después, como lo hizo siempre, el Ministerio del Tesoro puede comprar y vender divisas de acuerdo a sus necesidades, pero el esquema, ya lo dijo el ministro Caputo, no se modifica. ¿Qué era lo que decía la oposición?
seguro que van a cambiar el esquema, seguro que va a haber Bueno, una la oposición también superdevaluación decían que, no sé, que les estamos dando la Patagonia a los a los Estados americanos, Unidos. qué sé yo. Bueno, la oposición suele decir cualquier estupidez. Eso no lo podemos, lamentablemente, no lo podemos controlar, las pavadas que se dicen. Pero bueno, la verdad es que sentimos que dimos vuelta a la página Ok. y que entramos en otra etapa del gobierno. ¿El vocero, quién lo va a reemplazar a usted? Bueno, eso es un tema. Yo creo que no vamos a tener vocero. El vocero va a ser usted como jefe de gabinete. Históricamente siempre el Que es vocero lógico. fue el jefe de gabinete. Sí, claro. Y cuando no existía la figura del jefe de gabinete, previo a la reforma constitucional del 94, era el ministro del Interior, que en aquel momento era Corach, Exactamente. que era recordado por sus conferencias Sí, de prensa claro. En matutinas. la puerta de la casa. No seguirá el mismo formato, ¿no? De estar Ok. todos los días o día por medio en una conferencia de prensa, pero los temas importantes, bueno, los seguiré Usted. en mi calidad de jefe de Ok. gabinete, los seguiré Y comentando en su yo. cargo de secretario de comunicación, no sé cómo se llama, De Comunicación y Medios Javier queda Lanari. Lanari, que también hoy presentó Perfecto. la renuncia a la subsecretaría de prensa y entiendo que mañana tiene el ascenso como secretario. secretaría que también pasa a depender de jefatura de gabinete. O sea, usted va a manejar todo el área de comunicación del gobierno. No, la va a manejar Javier Lanari, va a Ok. depender de mí en última Por eso, instancia. la supervisa usted. El triángulo de hierro se rompió, se deshizo, sigue firme. No, a ver, el triángulo, primero que esas son definiciones que da el presidente. Exacto. Yo creo que en esta nueva etapa me parece que el presidente tiene más claro que, siempre lo tuvo claro, pero más claro que nunca que el que manda es él, el Eso que no hay toma las duda. decisiones es él, y él después encontró, me parece, en este nuevo esquema, varias patas que van a colaborar con él en esta segunda etapa del gobierno. ¿Cuáles son las patas? Bueno, por supuesto está de más decir, Karina Milei es parte de es su riñón, no es parte de su riñón, es su riñón. Y después me parece que en este esquema de tenerme a mí como jefe de gabinete, a Santiago como su asesor, a Santiago Caputo como su asesor principal, me parece que en ese esquema el presidente se siente cómodo manejando o administrando el poder. Deja de ser un triángulo para convertirse en un cuadrado. No, tampoco dije eso. Dije que es un esquema donde... Bueno, pero no sé si cuatro son el presidente los principales. Bueno, pero porque está hecho así el Sí, esquema sí, por eso. en el gabinete. Está y bien. porque el presidente cree que cada uno le da una dosis de gestión. Santiago o de Caputo en la poder de estrategia, decisión. usted en la gestión, Exactamente. Karina Milei. Santilli obviamente, como interlocutor válido Sí. con los gobernadores y como interlocutor válido con el Congreso. Bueno, Martín Menem de un lado, Patricia en otro lado a partir del 10 de diciembre. Y me parece que, no sé, me parece que ese es el esquema que quiere el presidente. Después el presidente verá qué nombre le pone. Si le llama triángulo, cuadrilátero, si no le llama más nada. Sí. Y de hecho creo que en el acto del 26, que estuvo él con Karina de un lado y Santiago del otro, él les agradeció Sí, sí, claro. por ser los arquitectos de todo Del ese triunfo. esquema de ese triunfo. Sí. Así que, pero esas son definiciones que da el presidente. Santiago Caputo no va a tener un ministerio ni ningún cargo oficial, sino seguirá siendo el estratega del el gobierno, asesor principal del presidente, asesor principal del presidente. con quien además tengo una excelente relación, tenemos una excelente Sí, relación. sí. No, y hoy se lo vio al presidente saludándolo con un cariño, un afecto, la verdad, increíble. Gran reunión de gabinete, por cierto. Cuénteme, ¿por qué la define como gran reunión Bueno, de porque gabinete? fue parte del... lástima, no estaba Fede Sturzenegger, que estaba en un viaje Sí. oficial, pero... 3 debutaban, ¿no? Kirchner, usted y Sí, Santilli. yo ya estaba en el gabinete, No importa, pero bueno, pero como jefe de me moví gabinete. de silla. Claro. Me moví de silla, pero bueno, nuevamente el presidente explicando hacia dónde vamos, cuáles son las reformas urgentes, cuáles son las reformas importantes. Y bueno, no habíamos tenido reunión después del Exacto. 26 de octubre, Exacto. así que fue como un gran relanzamiento o como un inicio de esta segunda Sí. etapa, ¿no? Y como todos estamos en el mismo, muy alineados y entendemos bien hacia dónde vamos. Ok. Siempre hay buena onda en el gabinete, pero bueno, hoy fue un poco más efusivo Sí, se notó. por toda la coyuntura, ¿no? ¿Urgentes cuáles?
Por supuesto... ¿Reforma laboral? Reforma... sí, modernización laboral, porque nosotros entendemos que es algo mucho más profundo que una mera reforma. Ok, le sacamos la palabra reforma para llamarla nosotros modernización. Es que se llama modernización laboral, Bueno. reforma tributaria. Sí. Por supuesto, ya se había anunciado, pero la reforma del Código Penal. Sí. Y vamos a partir del 10 de diciembre a llamar extraordinarias para también tratar el presupuesto 2026. Presupuesto. Esta vez sí al gobierno le interesa el presupuesto porque dio la sensación que las últimas veces no había mucho impulso del gobierno. Siempre hubo impulso del gobierno y estamos cada año que pasa más interesados, porque para nosotros es el presupuesto, para que la gente entienda, para quien no está muy metido en estos temas, es la hoja de ruta de un gobierno. Sin duda. Es en qué se va a gastar, cómo se va a financiar y en cuáles son las políticas públicas que va a llevar adelante el Pero gobierno. daba la sensación que el presidente se sentía cómodo con el del 23. Este es un presidente que no se siente cómodo con nada que escape a la institucionalidad. Okay. Y no tener presupuesto no es parte de la institucionalidad. Okay. Por supuesto que si no tenemos presupuesto, como nos pasó este tiempo, vamos a defender la base que es el equilibrio fiscal y gastar lo menos posible y achicar lo que más podamos la carga impositiva para los argentinos. Ahora, dicho esto, sí, estamos sumamente interesados en que el presupuesto se apruebe. Están mucho más tranquilos con 87 propios, que es 1/3 en la Cámara de Diputados. ¿Se sienten más cómodos? Bueno, más diputados tenés, más cómodo estás. Sí. Porque es más Pero fácil el llegar tercio ese o le estás más asegura cerca por lo de menos, llegar a los acuerdos. le asegura por lo menos dos cosas. Uno, el tema de los vetos. Dos, el juicio político. Bueno, está bien, el juicio político es más una fantasía que otra cosa. Digo, no hay razones razonables, valga la redundancia, como para que eso ocurra. Pero al margen de eso, sí creo que es muy importante que no tengan la herramienta del piedrazo legislativo. Claro. Que es lo que sufrimos. Sufrimos 14 toneladas de piedras legislativas. Y eso sí, se terminó en estos últimos 4 meses. Sí. Sí, lo único que les interesaba era romper lo que sabían perfectamente que era el éxito o la columna vertebral del programa, que era el equilibrio fiscal. Lo único que apuntaban eran a eso, porque no les importó otra cosa, ¿eh? Solo apuntaban a romper. Bueno, no pudieron. Ahora, obviamente, no van a intentarlo. Porque va a pasar eso. Como no, ahora efectivamente saben que no van a poder, no van a, ni van a perder tiempo en eso. ¿Le robaron 7 legisladores al PRO? No, nosotros no le robamos nada a nadie. Si querés seguir hacia el norte que tiene el presidente, sos bienvenido. Y creo que ¿Esos 7 se van a afiliar a la Libertad Avanza? No lo sé. No tengo ni idea, un tema partidario. ¿Han decidido? A Dios gracias, no me meto. No se meten, en esa cuestión no se meten. Tema partidario, no. ¿Eso lo maneja quién? Martín Menem, Lule Menem y Karina Milei. La gente que está en el partido. Es ajeno incluso a mis opiniones. No. De todas maneras, nadie que no comparta las ideas de la libertad puede pertenecer a este espacio. Podemos tener matices, diferencias, pero hay algunas bases que ¿Cunio Libarona sigue en el gabinete? ¿Va a seguir? Cunio Libarona va a seguir en el gabinete. Está totalmente confirmado. Sí. Ok. Lo que digo siempre, después el presidente día a día va tomando las decisiones. Obviamente. De hecho, hoy estuvo en el gabinete. Sí, lo vimos. Que me pidió disculpas porque no voy a ir a la jura porque, bueno, tiene que hacerse una pequeña intervención. En la rodilla, ¿no? Tiene un problema sí. En la rodilla que lo tiene a mal traer hace tiempo. Así que, bueno, ¿no? Le dije, lo lamento en el alma por el afecto que le tengo, me hubiese gustado que esté, pero bueno. ¿La segunda de Petri va a ser la ministra? Es una decisión que va a tomar el presidente. El presidente. Entonces lo mismo y pasa... y va a ser para... Sí, Petri se va a quedar, por supuesto, hasta el 10 de diciembre. diciembre. Lo mismo que Patricia Bullrich. Lo mismo que Patricia Bullrich. Lo mismo que Patricia Bullrich. Sí. Mariel, ¿querés preguntarle algo al jefe de gabinete? Sí, no, quería por un lado confirmar una información. Mañana el presidente va a recibir a los diputados y senadores electos por la Libertad Avanza. No lo tengo en la agenda, pero eso no implica que no lo haga. No lo sé. No tengo la agenda del presidente el día de mañana. Ok, y sobre el tema parlamentario, porque tenía que ver con eso, si ustedes creen que van a poder consolidar
una mayoría de 129 que no solo va a requerir los Libertad Avanza puros, sino los del PRO, que eso daría unos 104, sino esos 25 que faltarían. ¿De qué sectores, de qué bloques imaginan que pueden lograr consensos para tener la mayoría necesaria para aprobar estas reformas que quiere impulsar en esta segunda etapa el presidente? Mira, yo te respondo, pero al revés de cómo vos hiciste la pregunta. El otro día en la reunión de gobernadores, el día jueves, fue muy satisfactorio, al menos para mí y creo que para el resto del gabinete, ver lo receptivo que fueron todos en la reunión y lo conformes que estaban con el tipo de reformas que planteábamos. Así que entendemos que esas mayorías van a estar, porque proponemos modificar un esquema laboral que tiene 80 años y que dejó al 50% de la gente en la informalidad, o sea, dejó un 50% de los argentinos que trabajan sin derechos, porque está claro que necesitamos un cambio en las penas, digo, y una reforma del Código Penal. ¿Hace cuánto que lo venimos hablando? Años y años, que alguien que mata no puede al otro día estar libre. Desde la década del 90. Sí, y de hecho nosotros lo tratábamos en la radio, Sí, y totalmente. es eterno. Así que no, y está claro que el esquema tributario argentino está obsoleto y es una carga para el sector privado asfixiante. Entonces, no veo por qué no puedan encontrarse los números para efectivamente, habiendo un gran sector de la política de acuerdo, para que no se llegue a conseguir las reformas. Sí. Veo que le dicen que usted es testimonial, ¿no? Sí. Bueno, no entienden el concepto de testimonial. Testimonial es todo, que de hecho ser testimonial es una estafa al electorado, y es algo a lo que ninguno de nosotros nos hubiésemos prestado jamás. Testimonial es el que asume ya sabiendo que no va, que se presenta una candidatura o un cargo sabiendo que no va a asumir. Sí. Y no fue el caso Los nuestro. intendentes, por ejemplo, el 7S, que fueron realmente testimoniales, que Bueno, no pero- iban a alargar el sillón que Que de hecho tenían. lo dijeron. Sí. Lo dijeron. De hecho, yo no solo que iba a asumir, sino que además estaba trabajando bastante fuerte en proyectos de ley ya tenía 66 proyectos de ley. ¿Sobre qué? ¿Proyectos de Había qué? de todo. Estaba trabajando, por ejemplo, sobre la privatización del canal de la ciudad. Bueno, había rebajas impositivas, que de hecho los proyectos los voy a materializar porque se los voy a ceder, por supuesto, a algún otro legislador. Entiendo que a Pilar Ramírez para que los impulse. Pero venía trabajando fuertemente en eso, pero el presidente de la Nación, yo siempre dije, voy a estar donde el presidente me necesite. Bueno, no pensé que tan rápido me iba a requerir para un lugar, y al presidente, yo siempre dije, yo estoy acá Eso le ha pasado por el prácticamente a presidente. todos los presidentes que en un determinado momento han necesitado de algún diputado o algún senador para llevarlo o algún legislador para llevarlo al gabinete. Sí, yo puedo hablar de mi caso particular, digamos. Mi caso particular fue que yo fui como candidato a legislador en mayo y que efectivamente tenía todo planeado para asumir Usted me el 10 de prometió en diciembre. ese lugar que usted iba a asumir el 10 de diciembre. Sí, es que iba a asumir el 10 de diciembre, exactamente. Pero también te dije en esa misma charla, como le dije a todo el mundo, porque siempre me preguntaban, bueno, y después, entonces siempre la respuesta es, bueno, y si después el presidente me necesitaba para algo, por Sí, supuesto claro. que... Bueno, hoy la necesidad del presidente es que sea el jefe de gabinete de ministros. Y yo me debo a lo que me pide el presidente, porque el presidente, detrás del presidente está el mandato popular, está por lo que la gente lo votó al presidente. Entonces, si el presidente considera que tengo que ocupar este cargo, yo me debo a lo que el presidente requiere, porque el presidente tiene que cumplir con lo que le pide la gente. Y si cree que yo soy el mejor para este lugar, bueno, estoy a disposición. Lo mismo pasa con de eso. Santilli, igual. Lo mismo pasa con Santilli. Santilli de ninguna manera fue una candidatura testimonial, de ninguna manera. Lo que pasa que, bueno, nos han manoseado tanto, la vieja política nos ha manoseado tanto, Sí. que es como todo lo mismo. Pero no es todo lo mismo. Testimonial es aquel que estafa al electorado. ¿Por qué el presidente eligió a Santilli como ministro del Interior? ¿Cómo se tomó esa? ¿Me puede contar? Bueno, eso entiendo que entre Karina Milei y él entendieron que Santilli era un gran conocedor de
del diálogo y de la conversación y del ida y vuelta con los gobernadores. Un hombre de la política, por supuesto. Un hombre del PRO. Y Un hombre que viene de la alianza esta nueva de ¿no? la, de la Libertad Avanza PRO, ¿no? Exactamente, y una persona que está súper comprometida hoy con las ideas del presidente Milei, con el norte que queremos llevar adelante. Y también en esta conversación entre el presidente y la secretaria general de la presidencia, entendieron que además podía ser un gran interlocutor también con el Congreso. Con los senadores y con los diputados, por supuesto con Martín Menem y con Patricia Bullrich, como cada uno como cabeza en cada lugar, pero entienden que es la persona indicada. Okay. Y bueno, y se lo solicitaron, y hacía cuánto que había ganado la elección. Una semana. Una semana. Tuvieron una elección hoy, realmente, la verdad fue una elección monumental, porque la verdad nadie esperaba ese resultado. Ustedes, el propio presidente dijo, nosotros no esperábamos ese resultado. No, esperábamos de ninguna manera. Una remontada. Una elección, una buena elección, pero no lo que terminó ocurriendo, que fue... ganar por un punto. De todas maneras, fue la respuesta a la gente a algo que se está haciendo con mucho sacrificio y por otro lado a un lugar donde los argentinos no queremos volver. ¿Le puedo pedir lo último? Hoy habló Axel Kicillof y hizo referencia al presidente. ¿Lo tenés por ahí? Ponelo, dale. Hubo algunos gobernadores que no fuimos invitados. Muchos sabrán porque se difundió, le respondí al presidente de la Nación a esta falta de convocatoria a través de una carta, pero creo que el contenido principal, lo más importante que quería decir en esa carta es que él podrá tener su ideología, su predisposición, sus afinidades, su idea de lo que es la democracia, pero dejar afuera no al gobernador, sino a 17 millones de bonaerenses es una pésima idea. ¿Qué se le contesta? La verdad que si era la última pregunta te daría la mano y me iría, digamos. Pero no, a ver, yo creo que primero que los invitados a la reunión del jueves pasado fueron los gobernadores que habían firmado el Pacto de Mayo o que en su defecto habían adherido al RIG y a todo lo que en definitiva el Pacto de Mayo se firmó dentro del Pacto de Mayo, dentro de los puntos del Pacto de Mayo. Jaldo, Jalil, cuando uno lee la carta de Axel Kicillof que publicó por la red X, es desopilante. Digo, o sea, él básicamente lo que dice es que necesita una reunión para explicarnos que está todo mal y que hay que hacer las cosas como él quiere. Bueno, hay que recordarle primero que perdió las elecciones. Digamos. Perdió las elecciones, primero perdieron las elecciones en el 2023 y ahora volvieron a perder las elecciones nacionales porque la gente efectivamente no quiere ese modelo. Habría que preguntar, bueno, ¿cuál es la intención de una persona que es un derrochador de recursos públicos con un montón de cuestiones en la provincia de Buenos Aires, que hay lugares en la provincia de Buenos Aires que no se puede salir a la calle, digamos? No sé, me parece todo un gran delirio. No hay mucho para concluir sobre una persona que o sea, es una persona que plantea no pagar las deudas, que plantea salir a emitir, que plantea subir impuestos. Bueno, no sé cuánto es qué margen hay para dialogar, para hacer las cosas. Y sí comete un error. El presidente gobierna para los 47 millones de argentinos. El que él sea un delirante no significa que el gobierno nacional se olvide de los bonaerenses. Todo lo contrario. Ahora, bueno, tenemos concepciones diferentes de lo que hay que hacer en la Argentina. Sí, el concepto de él es, si no me invita a mí, no invita a los bonaerenses. Bueno, pues es un equivocado. Error. Eso es un error. Digamos, que él plantee delirios, bueno, no significa que nosotros querramos seguir ese camino. Le agradezco infinitamente. No, por favor. Suerte en la gestión. Gracias. Gracias.